¿Qué significa la palabra secular o secularismo? Mi nombre es Agustín Castillo, para los que aún no me conocen. Yo soy laico católico. A mí me gusta compartir reflexiones sobre lo que he aprendido, lo que Dios me ha compartido. Y precisamente ya me estoy preparando para dar clases de Biblia sobre las Sagradas Escrituras aquí a través de las redes sociales, para que si les interesa aprender más de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de la doctrina de nuestra Iglesia Católica, pues que estén atentos. Incluso los invito a que se suscriban a este canal. La palabra secularismo. Esta palabra en algún momento la vas a escuchar o ya la has escuchado, pero a veces hay personas que no entienden muy bien el significado de esta palabra o no entienden cuando nosotros como creyentes decimos, oh, las cosas seculares, ¿verdad? O un mundo secular. ¿A qué se refieren? Bueno, el significado de la palabra secular significa mundo o sin Dios. Las cosas mundanas, algunas personas le dicen. Cuando nosotros hablamos de lo secular, comúnmente tendemos a veces a hablar de cosas, pero si hay cosas seculares, también detrás de eso hay personas seculares. Digamos, cuando se dice, oh, el país de tal, ese país ya es un país muy secularizado. Es porque tiene un grande porcentaje de personas que ya no creen en Dios, que viven sin Dios, que son como del mundo, así lo podríamos decir. Y hay una corriente ideológica donde muchísimas cosas que nosotros vivimos, que estamos envueltas en esas cosas, ya son cosas sin Dios, ¿verdad? Que antes, por ejemplo, cuando yo miro películas con mi abuelito, viejitas, se hablaba mucho de Dios, la voluntad de Dios, em, la mentalidad de las devociones y tantas cosas. Ahora, en los programas, películas, canciones, ya nada se habla de Dios. Ese es un mundo secularizado y cosas secularizadas, cosas sin Dios. Pero hay que distinguir, porque esta palabra se usa mucho para hacer una diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, lo del mundo y lo espiritual. Pero no se usa para decir, oh, lo secular es pecado y lo espiritual es de Dios. No, porque no todo lo secular es pecado. No es todo pecado. No podemos caer en una mentalidad farisaica como lo de los fariseos, que ya tenían 300 y tantos mandamientos. Ya hasta caminar un tanto de pasos el sábado del día del Señor ya se consideraba trabajo y ya era pecado. No podemos caer en esa mentalidad, no ser nosotros los creyentes tan cuadrados, sino que hacer una reflexión, un discernimiento de qué es lo que agrada a Dios. Porque se nos podría estar escapando la felicidad entre las manos de ser felices incluso dentro de las cosas seculares, que no todo es pecado. Un ejemplo es la música. Algunas personas entre los creyentes, pues hablamos de música secular. Hay música secular, es muy bonita. Música romántica, boleros, antigua, Pedro Infante, ¿verdad? Y diferente música, ¿verdad? Entonces es hacer un discernimiento. Música secular. También digamos la televisión. Son cosas seculares, pero también son cosas bonitas. Yo me pongo a ver Discovery, la naturaleza, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Es como decir, oh, pues tomar es pecado. No, tomar no es pecado. Pero si ya te pasas de copas y empiezas a pelear con todos, empiezas a ofender, empiezas a tener problemas con tu familia, ¿verdad? Una reflexión, hacer una reflexión sobre el bien y el mal. Incluso nosotros también tenemos, como mexicanos, latinos, tenemos muchas culturas, tradiciones muy bonitas, pero a veces dentro de esas culturas hay mucho secularismo
que nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Desde muchos años atrás, de poco a poco ha habido una purificación, un cambio de ideas. Como les decía, esto del secularismo es corrientes ideológicas, una forma de pensar sin Dios. También un ejemplo es de que ahorita ya estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Pero como vivimos en un país o en un mundo muy secularizado, a veces llegamos a mirar la Navidad sin Dios. Así es. Nos preparamos en este tiempo de Adviento, pero nos preparamos con las cosas materiales, ¿verdad? Preparamos los regalos, preparamos el arbolito, preparamos nuestra casa, preparamos la cena, los invitados, pero no preparamos nuestro corazón para recibir a Dios. Y llegamos a vivir una Navidad secular, una Navidad sin Dios. Aquí lo que hay que hacer es un discernimiento entre lo secular, que es bueno y que es malo, para no nosotros llegar a ser tan cuadrados, no poner pecados donde no los hay, ni quitarlos de donde están. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. No vivir una vida como, querer vivir como encerrados de una burbuja, ¿no? Como una burbuja contra pecados y como querer huir del pecado. Recuerdo esa vez cuando los escribas y fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron que por qué no cumplían con la ley de Moisés, sus discípulos, de purificar las copas y tal. Y Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, ¿verdad? Les dice. Y eso se los dijo porque ellos purificaban todo, decía la ceremonia de la purificación. Y les dice Jesús, ¿no entienden ustedes que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale? Entonces, si nosotros nos encerráramos en una burbuja contra pecados, hay que tener en cuenta que no precisamente el pecado viene de adentro, no de afuera, sino de adentro de nosotros mismos, de nuestro corazón. No vamos a huir del pecado encerrándonos en una burbuja y queriendo correr de lo secular. No es así. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Yo me encontré una cita que les voy a compartir sobre un poquito, para entender un poquito más esto. Dice, Efesios capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está, una cita para reflexionar sobre esto del secularismo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, cuando no conocíamos a Dios. Dice, pero ahora pertenecen, están unidos al Señor, viven en la luz. Si ya vivimos en la luz, aunque estemos dentro de un mundo secular, dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz. Dar testimonio de Jesucristo, pues la luz produce toda una cosecha, frutos, buenos frutos, de bondad, rectitud y verdad. Y finaliza con el versículo 10. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Hay que reflexionar sobre esto del secularismo y no caer en esa idea de que todo en este mundo es pecado. Saludos a todos. Que Dios los bendiga.